El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la politóloga Verónica Albuja. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. La situación política convulsionada en el Ecuador, en tanto en cuanto puro y duro totalitarismo vive nuestro país durante el trayecto, durante la instancia de este gobierno que preside Daniel Noboa Asín. Organizaciones políticas están prácticamente siendo perseguidas por parte del gobierno nacional. Líderes políticos proscritos en el país. Ante ello, no tenemos una democracia plena. Bueno, buenas noches con todos los que nos escuchan y están siguiendo este medio. Bueno, es importante tomar en cuenta que hay un discurso desde el gobierno en el que se intenta posicionar lo contrario, ¿no? Se intenta posicionar que el país está bien, se intenta posicionar que las instituciones del Estado gozan de autonomía y claro, es todo lo contrario, ¿no? Pese a que estamos en un ambiente en el Ecuador en el cual se ha mencionado que vamos a elecciones seccionales anticipadas. Y el hecho de que vayamos a elecciones seccionales anticipadas, en las cuales la justificación que dio el gobierno en la misma institución del Consejo Nacional Electoral para el país, de que esto se daría porque el fenómeno del Niño podía afectar las elecciones el siguiente año, en el 2027, que es cuando se debía desarrollar, da cuenta justamente de que todas esas características de adelantar elecciones, en este caso de dejar bajo la tutela del Ejecutivo todas las instituciones que según la Constitución deberían gozar de autonomía e independencia. En este momento no hay eso, no hay independencia de los poderes del Estado, están sometidos a las reglas del juego del Ejecutivo. Sí, vivimos un autoritarismo y ese autoritarismo se refleja en lo que tú mencionaste y que el pueblo ecuatoriano lo sabe porque se transmiten las noticias como si fuera una cuestión de fiscalización o de lucha contra la corrupción, cuando en realidad no es así. La corrupción está dentro del gobierno y no está siendo investigada, y para el público hacia afuera, más bien lo que se está haciendo es una persecución a dirigentes de organizaciones sociales y también líderes políticos de fuerzas de oposición. Entonces todo esto da cuenta de que hay un autoritarismo en el Ecuador, porque si revisamos en general, si la gente quisiera revisar cuáles son los elementos básicos de una democracia, al menos en Ecuador, si revisamos y hacemos un checklist de lo que realmente debería ser la democracia, en este momento no se cumple ninguno de los elementos de una democracia. Por ejemplo, el tema de la libre organización, la independencia de los poderes del Estado, la participación política y en este caso la diversidad de partidos que puedan participar bajo las mismas reglas, también el tema del acceso a la comunicación de diferentes fuentes, no solamente las oficiales, y justamente eso es lo que no existe en este momento en el país. Elecciones libres y transparentes, tampoco. Hay muchas dudas sobre estos procesos electorales que va a vivir el Ecuador y los que ya se han vivido.
ha quedado siempre la duda de que no han sido transparentes o que posiblemente haya existido fraude. Entonces sí, estamos en una situación crítica a nivel político, a nivel económico, y ahora se traduce también a nivel institucional, y los ejemplos son muchos. Los embates del gobierno nacional en contra del movimiento Reto. ¿Qué te parece la nueva embestida por parte de este régimen actual para robarse literalmente este movimiento político? Bueno, es lamentable. Liderado por parte de Aquiles Álvarez Enríquez. Bueno, es lamentable, sí, efectivamente el gobierno está queriendo tener control de todo el sistema político y tiene dos opciones. La una es controlarlo vía la amenaza o la intimidación a sus principales dirigentes, esa es una, y la segunda es por la vía del CNE o el TCE. Esa es una forma administrativa incluso de poder ponerle sanciones a los partidos. Y entonces vemos que en estas próximas elecciones del gobierno no quiere tener ningún adversario, ni ningún opositor, ni ninguna otra fuerza política que participe en las próximas elecciones. Por eso incluso en esta semana se ha anunciado en Asamblea Nacional que se hará una fiscalización y se revisará los patrimonios de alcaldes y prefectos. Con esto lo que quiere hacer el gobierno no solamente es tener control de algunos partidos políticos, sino también control de quiénes van a ser y quiénes pueden ser aprobados como candidatos en las próximas elecciones, porque no olvidemos que algunos candidatos en el Ecuador tienen todavía la posibilidad de la reelección y algunos están ahorita saliendo de sus procesos de primarias y están con la posibilidad de reelegirse. Entonces, ante esta situación, el gobierno lo que da cuenta es de un debilitamiento a nivel territorial, y por no tener ese control a nivel territorial, la única forma que ellos ven en este momento de tener control es eliminando algunos candidatos o eliminando algunas personas que se podrían reelegir para poder tomar control. El gobierno nacional quiere ganar las elecciones que se avecinan, proscribiendo sobre todo. Esto le puede dar un resultado fructífero. Adicionalmente, te pregunto, Verónica. De momento, si las reglas del juego las sigue controlando de esta manera, creo yo que ese agotamiento en el cual en este momento el ciudadano común ya lo está sintiendo, porque hay dos cosas que el gobierno no puede controlar, y una de estas es, primero, el sentimiento de los ecuatorianos ante esa imposibilidad de poder ver un escenario positivo de su propia vida. Hay mucha gente que en este momento está lidiando con problemas, con situaciones difíciles, personales, y que no las logra resolver a partir del tema, en este caso, en el Ecuador hay falta de empleo, no hay una generación de fuentes de empleo. Al contrario, el ajuste económico ha generado, por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, han generado que se contraiga la economía, que no haya una reactivación económica, y esa afectación económica la siente el ciudadano día a día. Entonces, ese es un tema que, por más que el Ejecutivo quiera construir una narrativa, un discurso de que la situación está bien, los ecuatorianos no se sienten bien, no tienen un nivel de esperanza que les permita pensar que su vida va a cambiar de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses. Segundo tema que no puede controlar el gobierno, porque el primero está vinculado al tema del ajuste económico, pero el segundo, que dijo tener control, que dijo tener un plan para poder brindarle seguridad a la ciudadanía, es justamente el tema del incremento de la inseguridad en el país. El Ecuador se ha vuelto el segundo país más violento a nivel latinoamericano, y entonces eso preocupa al ciudadano. Por supuesto que le preocupa. Hay gente que dice, bueno, voy a poner un negocio, me voy a poner un emprendimiento, pero resulta que los niveles de inseguridad son tan altos y algunas zonas del país están siendo afectadas por la presencia de los GDOs, otros están siendo afectados por el tema de las vacunas.
Entonces, eso también genera que las personas tengan estos dos sentimientos, el uno por el tema de la falta de empleo y la falta de reactivación económica, y el segundo por el tema de la inseguridad. Esos dos temas que no logra controlar el gobierno han hecho que su imagen se vea desgastada, pese a que ellos están invirtiendo muchísimo dinero, más de $2 millones en contratos para el tema de comunicación y posicionar la imagen del presidente. Han hecho muchas acciones, digamos, ¿no? Pero todas han sido fallidas. ¿Por qué han sido fallidas? Porque el primer plan que el gobierno presentó al país, que se llamaba Plan Fénix, no funcionó. Y ahora, en segundo plano, también hay una caída de la imagen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque no ha habido tampoco una depuración de las Fuerzas Armadas para poder decirle al país que tenga confianza en unas Fuerzas Armadas que los van a cuidar, en unas Fuerzas Armadas que se están especializando, en unas Fuerzas Armadas que pueden brindar, en este caso, seguridad a la ciudadanía. Eso no está pasando, entonces son dos temas de los cuales el gobierno no tiene control y ha dado mucha cuenta de que no tiene tampoco la voluntad. Entonces, eso puede ser también parte de este desgaste que ha habido de la imagen del gobierno. En algunas provincias ha caído la imagen del presidente, y por eso en estas visitas territoriales lo que hace el presidente es decir o mencionar o posicionar un discurso de que necesita ese territorio, necesita que la gente esté con él y lo apoye, porque es la única forma de salir adelante. Y no se sale adelante con palabras, se sale adelante justamente con inversión en obra pública, en obra física, en salud, en educación. Ahí se sale adelante en una región, en una localidad. Pero si tú restringes los recursos y restringes la inversión, obviamente la gente, por más que tú vayas con un discurso, la gente no te va a creer, porque está viendo que su provincia, su territorio, su cantón no está desarrollándose. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, podría sufrir un revés político electoral el gobierno nacional. Podría sufrir un batacazo, un ramalazo. Pero hay un Consejo Nacional Electoral que infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente responde al gobierno nacional. No vamos a tener resultados transparentes, prístinos, sobre todo. Bueno, la duda de los resultados electorales no es de ahora. Ya llevamos varios periodos en los cuales la ciudadanía ha tenido esa sensación de fraude. Te voy a poner un ejemplo, y para hacer un poquito de memoria para que la gente se acuerde. Cuando Lenín Moreno ganó las elecciones, los 3 siguientes días después de las elecciones, había ese sentimiento que no solamente, incluso fue medido. 73% de la población creía que hubo fraude. Entonces, fue tan fuerte que el gobierno tuvo que empezar a trabajar ese tema, y para poder decir que hubo legitimidad, que hubo transparencia, el gobierno empezó a posicionar, el gobierno de ese entonces, empezó a posicionar el tema de la consulta popular. Y no nos olvidemos que se habló de temas como la no proscripción de los delitos vinculados con los niños, los menores de edad. Se habló del tema de que si mal no recuerdo, el tema de la protección del agua en zonas, sobre todo donde iba a haber minería, que no sea la minería en zonas pobladas. Entonces, esos temas eran de mucha sensibilidad y mucho interés del ciudadano, digamos, ¿no? Entonces, se posicionó ese discurso, se posicionó el tema de nombrar nuevas autoridades, porque en ese momento se hablaba de que las instituciones estaban tomadas por fuerzas políticas. Entonces se habló del Consejo de Participación Ciudadana, que se iba a transparentar y que iba a haber el concurso para elegir nuevas autoridades. Y entonces eso logró, de cierta forma, sacar del imaginario del ciudadano esa sensación de fraude en las elecciones. Entonces se posicionaba un nuevo discurso, y ese nuevo discurso, de cierta forma, estaba ganando espacio porque empezó a entrar en la discusión estos temas que te comento, ¿no? Entonces salimos de ese momento. Luego vino otro ejemplo, que es el caso de cuando ganó las elecciones Guillermo Lasso, exactamente lo mismo. Para ir a la segunda vuelta,
había el tema de que si hubo transparencia de las elecciones, que se abran las urnas, incluso se dijo, luego él de manera pública lo dijo en el Instituto de la Democracia, que sí, que se iba a prestar voluntariamente y políticamente su partido a que se abran las urnas y revisar qué es lo que había pasado con los votos y la decisión del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, las cosas cambiaron luego de un tiempo, digamos, el CNE decía que no había esas impugnaciones, que no habían los papeles, y se bajó un poco el nivel de la atención que generaba el tema del fraude. Entonces, en el Ecuador, lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha logrado salir bien de las elecciones con un proceso al menos transparente, o que el ciudadano crea que el proceso fue transparente. Recordemos que en las últimas elecciones incluso se generaron resoluciones desde el CNE que evitaban o incluso sancionaban a los ecuatorianos en el caso de que la gente quisiera hacer público su voto. No olvidemos que en muchas ocasiones los ciudadanos, ahora que existe el tema de las redes sociales, la ciudadanía ha hecho público su voto y ha dicho, miren, yo he votado por tal persona, y así lo han hecho, lo han replicado muchas personas, y entonces el tema es que lo que está haciendo el ciudadano es demostrando que no tiene confianza en una institución que debería justamente garantizarle que su decisión, su voto ha sido respetado en las urnas, y la gente, al menos en ese sentimiento o en ese malestar, lo que está expresando al decir públicamente esto es lo que yo voté, ¿ya? Entonces eso significa que no hay confianza en una institución que debería garantizar la democracia en el Ecuador. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta que no estamos en un escenario en el que hayamos salido o podamos salir de esa situación en la que tengamos confianza en ese tipo de instituciones. Por ahora, no. Esperemos que en estas siguientes elecciones el CNE, en el cambio que ha tenido entre el presidente anterior, entre la presidenta anterior, digamos, y el nuevo presidente, exista el compromiso y la voluntad política como institución de la transparencia, pero sobre todo de gozar de independencia y de autonomía en el proceso electoral del Ejecutivo. No puede estar sometido a una institución que garantice la democracia a, en este caso, caprichos del Ejecutivo, porque si cede ante esa situación, estaría demostrado para el país que esto no es una democracia. ¿Qué podrías subrayar, recalcar, mencionar, citar de que el Ecuador fue incorporado por primera vez al Índice Global de Tortura del año 2026? Dicha evaluación es realizada por parte de la Organización Mundial contra la Tortura, que analiza las condiciones de prevención de la tortura y otros tratos crueles o degradantes que se dan en las distintas partes del mundo. Bueno, uno de los factores que se toma en cuenta para este tipo de informes justamente es la situación en la que están y en la que viven las personas privadas de la libertad, porque justamente están bajo la tutela del Estado. Entonces, en estos informes, según lo que se puede revisar, es que está presente la situación que ha venido viviendo la población carcelaria en el Ecuador, incluso desde el gobierno de Lenín Moreno, con las crisis carcelarias que tuvimos en el país. Esto es un tema muy sensible y creo que ahí las personas en general tienen una idea distorsionada de lo que significa estar bajo la tutela del Estado cuando estás en una institución como las cárceles en el Ecuador, digamos. Se ha generado la idea de que las cárceles, mientras son de máxima seguridad, no va a haber el tema de fugas y esas cosas. Pero al hablarse de máxima seguridad, justamente estando bajo la tutela del Estado, deben tener los recursos necesarios, primero para hacer dos cosas. La una es, sí, tener a esas personas bajo la tutela del Estado con todas las garantías, porque están ahí justamente por diferentes sentencias, digamos, pero están bajo la tutela del Estado. Entonces tiene que haber inversión para poder mantener al menos una vida digna ahí, y a las personas que tienen menos riesgo, digamos,
que se les brinde todas las seguridades, pero segundo, también está el tema de la vida, el respeto a la vida. Lo que se ha visto justamente en esta evaluación es que el sistema carcelario en el Ecuador no es bueno. Realmente la gente está siendo torturada ahí. La ciudadanía a veces tiene esta, como le decía, esta idea distorsionada de que como ya están privados de la libertad, ya no tienen derechos y puede pasar lo que sea ahí adentro, y eso no es así. O sea, a pesar de eso, estas personas tienen derechos, ¿no? Por un lado. Por el otro, tienes personas con niveles menos de riesgo, digamos, y que están ahí cumpliendo una sentencia por otro tipo de situaciones, que pueden ser incluso civiles, digamos, ¿no? Tienen sentencias más pequeñas, digamos, de menos tiempo, y tendrían que salir luego de un tiempo y reinsertarse a la sociedad nuevamente. Y en nuestro sistema penitenciario no tiene proyectos ni programas de reinserción para las personas que salen cumpliendo su sentencia y que van a ir nuevamente a sus familias o a la sociedad. ¿Existen ejemplos de buen funcionamiento? Sí, existen en el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene un trabajo muy impecable del tema judicial, incluso del sistema. El sistema les avisa con tiempo a las personas cuando ya van a salir. Hay un proceso incluso de un año antes para la reinserción. Existe temas de trabajos, labores, oficios que les dan a las personas, les enseñan, les ayudan incluso en temas de educación, y la gente puede salir del sistema penitenciario y reinsertarse en la sociedad nuevamente, ¿no? Eso no sucede en el Ecuador. Realmente incluso hay la persecución política a ciertos líderes, a ciertas figuras importantes, en este caso también autoridades locales, que han sido en este caso sometidas a este tipo de situaciones en los centros penitenciarios de tortura, porque el no darte la alimentación como corresponde, no permitirte que tu familia te pueda llevar, o en este caso, si tú tienes una cuestión médica, que te puedan atender en tus necesidades, en este caso de salud. Eso significan y son hechos que marcan un precedente que las personas están siendo torturadas en estos lugares. Entonces, también está en el caso está pendiente en el Ecuador el tema del informe de la verdad de las movilizaciones del 2019. Allí también el hecho de los excesos que hubo de la fuerza pública dieron cuenta en el Ecuador que han habido condiciones degradantes para el trato hacia los manifestantes. Las personas en el Ecuador tienen derecho, según la Constitución, a ejercer su derecho a la resistencia cuando un tema o una política pública afectara sus intereses y no han sido consultados. Entonces, la gente ha recurrido en algunas ocasiones al derecho a la protesta o a la resistencia, a ese tipo de políticas públicas. Y la respuesta desde el Estado ha sido violencia. Entonces, ya ha sido una violencia ejercida de tal forma en la que el sometimiento a las personas, incluso cuando han sido, en este caso, detenidas, han sido con hechos de tortura. Entonces, lamentablemente, es un tema más que nos debería preocupar a todos los ciudadanos, porque el exceso de la violencia desde la fuerza pública o el exceso de la violencia del Estado a las personas que están bajo su tutela da cuenta de que el Estado no respeta ni garantiza los derechos fundamentales y los derechos humanos que tienen las personas. Sigamos con este mismo tema calamitoso. Desde el 2024, en nuestro país se ha incrementado los factores de riesgo para la protección de los derechos humanos, según la Organización Mundial contra la Tortura. La participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y la reiteración de los estados de excepción han debilitado sobre todo los mecanismos de control institucional y de rendición de cuentas. Mira, la situación en este momento no solamente es de este tema de la tortura, digamos, de que hemos caído en esta lista, sino que de cierta forma la ciudadanía en este momento está
en general, toda la ciudadanía está siendo sometida a una política del miedo. Y esa política del miedo viene justamente con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El incluir a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, que está destinado, en el caso de nuestra Constitución, a que ese rol lo cumpla la Policía Nacional. Eso da cuenta que no hay la capacidad desde la Policía Nacional para poder brindar a la ciudadanía seguridad, por un lado. Entonces tienes que recurrir a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol muy específico, tienen una información muy específica que es completamente distinta a la de la Policía Nacional, que es la de seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen un rol que tiene que ver con la protección de la soberanía nacional, de estar en territorio, de estar en situaciones incluso de conflicto armado internacional. O sea, ellos están preparados para otro tipo de formas, en este caso de brindar seguridad a la nación. Eso es otra cosa. Ellos, por eso el armamento incluso que ellos tienen destinado como Fuerzas Armadas, incluso a nivel mundial, es distinta a la que tienen la policía. Entonces, en esas diferencias hay que tomar en cuenta los roles que tiene cada institución, en este caso Policía y Fuerzas Armadas, para brindar seguridad al país. Mientras unos le tienen que brindar seguridad a los ciudadanos, los otros tienen que brindarle seguridad al Estado, pero a nivel territorial, en lo que significa proteger la soberanía del país, las fronteras, si hubiera un conflicto armado internacional, estar ahí, ¿no? Pero el segundo tema que llama la atención muchísimo, por el cual hemos llegado a esta situación en la que se cambia el rol de las Fuerzas Armadas y se quiera cambiar incluso la Constitución en su artículo 5, que ya en Asamblea ha pasado la discusión y se ha dicho que no, igual la Asamblea lo sigue tratando, pero también estuvo en la consulta popular del año pasado, el 2025, el 16 de noviembre, donde la población ecuatoriana tuvo el derecho de ser consultado junto a ese tema y justo la ciudadanía dijo que no a ese tema. Sin embargo, de eso, el gobierno ha querido gobernar y está gobernando el país en este momento bajo la figura de decretos de estado de excepción, y esa figura de estado de excepción ha hecho que justamente se pueda hacer que las Fuerzas Armadas estén militarizando las calles, estén vigilando las calles, y el resultado de esa mala acción de las Fuerzas Armadas, en este caso porque no estaban preparados para eso, tuvimos el caso de los niños de las Malvinas, de los 4 niños desaparecidos y torturados en las manos de la fuerza militar. Entonces, ese caso está ya no en el Ecuador, sino a nivel internacional, siendo tratado, porque eran menores de edad que fueron torturados por las Fuerzas Armadas. Es lamentable ese hecho en el Ecuador, pero marcó un precedente porque ese precedente ha hecho que las Fuerzas Armadas hoy en día lo reconozcan y pidan disculpas a las familias y al país por ese hecho que ocurrió. Pero eso fue un impacto muy fuerte, muy duro para el país, porque justamente dio cuenta que las Fuerzas Armadas no están preparadas para tratar temas de militarizar las calles y brindar seguridad. Al contrario, con ese caso lo que dieron cuenta es que no estaban preparados, y segundo, que lamentablemente hubo pérdidas humanas, fueron menores de edad y lamentablemente fueron torturados. Entonces, la violencia criminal, el crimen organizado, que es el pretexto por el cual estamos siendo gobernados por estos estados de excepción para supuestamente combatir a estos grupos, a estos criminales, pero eso no está dando resultados. No ha dado resultados hasta ahora, no se ha visto nada importante o que cambie los escenarios de la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana los niveles de violencia son muy altos, algunos niveles de violencia están viniéndose a la sierra, y ni los militares, ni la Policía Nacional, ni el gobierno está logrando controlar esa violencia que viene desde el crimen organizado, y la militarización da cuenta de que incluso se dan otras prioridades, ¿no? Cuando los estados de excepción significan justamente el movilizar recursos del Estado para poner a los militares en las calles, que son gastos bastante altos, cuando el Ecuador tiene otras necesidades, ¿no? Esto ha generado que incluso la falta de inversión en salud y educación, pero sobre todo en educación, ha hecho que muchos jóvenes y adolescentes estén fuera del sistema educativo, y estar fuera del sistema educativo, el no tener acceso a educación, el que sus padres no tengan acceso a trabajo, ha generado también que muchos de estos jóvenes en sectores populares
estén sueltos y hayan sido cooptados por el crimen organizado. Entonces, una sociedad que se construye en ese escenario, en esta crisis que estamos viviendo, que es multidimensional, hace que no sea solamente una solución el ir a elecciones adelantadas, porque eso no va a garantizar mucho si seguimos en la misma línea del ajuste económico, porque entonces nuestro mayor problema no solamente es del gobierno, sino el gobierno que ha firmado un acuerdo internacional con el Fondo Monetario Internacional que al final nos de vuelta nos pone reglas, nos impone temas que no podemos cumplir como sociedad, pero al cumplirlas, como lo está haciendo el gobierno. Por ejemplo, el Fondo Monetario, para poner un ejemplo para la ciudadanía, es como cuando alguien te presta dinero y te dice, mira, yo te voy a prestar, pero cada 3 meses yo voy a evaluar lo que tú haces y cómo lo haces, pero te voy a evaluar bajo mis reglas, y mis reglas son que te presto ese dinero no para inversión, o sea, no es para que tú, por ejemplo, yo te presto dinero y tú me dices, yo quiero ponerme un negocio, y yo te digo, sí, yo te presto el dinero, no para que te pongas un negocio, sino para que me pagues la deuda que tenías antes. Entonces, esa es una regla, ¿ya? Entonces, las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional justamente son esas. Nos han prestado al Ecuador y lo que hemos pagado es con esa deuda, la deuda que teníamos antes, ¿ya? Con los organismos multilaterales. Entonces, ese dinero que ha venido al Ecuador ha tenido 2 destinos. La una, pagar deuda, y la segunda, ir a las reservas internacionales. Entonces, no ha sido dinero para poder generar, en el caso del Ecuador, a nivel institucional, inversión en sectores estratégicos. Sectores estratégicos, para que una sociedad se desarrolle, la gente tiene que entender que la única forma de que un país empiece en esta generación y 2 generaciones siguientes a avanzar es en salud, educación y obra pública. Eso es algo que no está pasando en este momento, por eso las obras se están deteriorando, las que tenemos. Mira, más allá de afectos y desafectos que la gente pueda tener con un gobierno, si un gobierno hace una obra pública, ¿ya? Un edificio, un hospital, una escuela, esa escuela a largo plazo necesita inversión, necesita adecuaciones, necesita mantenimiento para que funcione. Eso es algo que se debe hacer. Tenemos que marcar en el Ecuador que nuestros políticos, en general, hagan obras de largo plazo. ¿Qué significa eso? Que hagan obras no para que dure 1, 2, 3 años, sino que hagan obras que duren 50 años, porque eso significa que 2 o 3 generaciones se van a poder beneficiar de esas obras. Cuando están esas obras, lo que hay que hacer es justo darles mantenimiento, hacer inversión. En el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, las universidades. En vez de que hagamos más reglas para reducirles presupuesto, deberíamos hacer más reglas para que esas universidades se potencialicen y tengan incluso laboratorios en buen estado. ¿Por qué? Porque el desarrollar ciencia y tecnología va a hacer que nuestros profesionales sean mucho más competitivos en el Ecuador y a nivel internacional. En el Ecuador, por ahora, tenemos universidades privadas que tienen inversión, o invierten para poder ser todavía competitivas, pero las universidades públicas han sido sometidas a una reducción de sus recursos. Incluso en este caso, te voy a poner otro ejemplo. Actualmente el Ecuador es un estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural. Entonces eso significa de que debe haber recursos para pueblos y nacionalidades. En este momento el debate en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, es sobre los recursos que les han reducido a la Universidad Amado Taiguasi. La Universidad Amado Taiguasi no solamente es una universidad de pueblos y nacionalidades, sino que es una universidad con una visión distinta y que aplica el tema de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y sí, algunos estudiantes son personas que vienen de pueblos y nacionalidades porque es una universidad que tiene ciertas carreras específicas del tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad, pero también hay estudiantes mestizos. Entonces, eso es la diversidad, eso es la plurinacionalidad. Si le quitas el presupuesto a una universidad, justamente estás afectando a uno de los pilares fundamentales de una sociedad, que es la ciencia y la tecnología. Entonces, eso está pasando en el Ecuador. Estamos retrocediendo en el tema de garantía de derechos. Entonces, ejemplos hay un montón. El tema es que
estamos bombardeados por mucha información desde el gobierno, en el cual nos están diciendo que estamos bien, que el país está saliendo adelante, y la gente común, digamos, el ciudadano se está sintiendo que está siendo burlado, porque el ciudadano común ya no puede salir hasta más tarde porque siente la inseguridad, ya no puede estar caminando solo por ciertos lugares, por ciertos sectores, por ciertas provincias, en cantones, incluso la gente se repliega a 5 de la tarde, los negocios ya están cerrados. Eso no reactiva la economía, más bien la contrae. Y hay lugares en donde la gente se ha ido dejando abandonados sus negocios de muchos años. ¿Por qué? Porque están siendo vacunados o porque los niveles de violencia y de inseguridad son muy altos. El reclutamiento por parte de los grupos de delincuencia organizada. El Estado ha perdido, sobre todo, presencia en muchos de los territorios donde hoy ejercen control sobre todo las organizaciones criminales. Hay una carencia de políticas sociales, razón por la cual se da dicho reclutamiento. ¿Qué te parece? Bueno, lo que ha hecho el Estado y el gobierno es dejar abandonados esos territorios. O sea, esa es la única explicación que se da en este momento, porque la pobreza y las desigualdades están a nivel nacional, digamos, en muchos territorios, pero hay territorios en los que ya van muchos años abandonados por el Estado. Los niveles de pobreza han llegado a familias que ahora incluso están en pobreza extrema. El tema de que, por ejemplo, te pongo, 6 de cada 10 niños en el Ecuador, en los sectores rurales, viven en pobreza multidimensional. Eso significa que no tienen acceso a temas tan fundamentales como salud y educación, pero hoy en día, en la actualidad, el no tener acceso a comunicación, incluso el tema del Internet, que podrían solventarse eso desde políticas del Estado, de que la gente tenga Internet, incluso por temas de seguridad, pero la gente no tiene acceso a Internet. Entonces, ese tipo de servicios que ahora son fundamentales, no los tienen algunas poblaciones, y a veces nos cuesta entenderlo porque muchas de las otras personas de las zonas urbanas tienen acceso a Internet de alguna forma o tienen, digamos, formas de comunicación. Y aparte, las personas por su propio interés también pueden acceder a paquetes de Internet que son más económicos, pero lo tienen. Pero yo no sé si ahora, cuando yo he ido a algunas charlas y he conversado con la gente, cuando les pongo ese ejemplo de que ¿se imaginan ustedes que la gente no tenga Internet? Y la gente dice, no, sí hay acceso. Digo, no, hay lugares en los que la gente no tiene acceso al Internet, no solamente porque no hay la antena y el servicio, sino porque no tienen las posibilidades, las condiciones de comprar un paquete de los más básicos para tener Internet. Entonces eso significa que los niveles de pobreza en el país son muy altos en algunas poblaciones. Y hay desigualdades estructurales. ¿Cuáles son esas desigualdades estructurales? Justamente que no tengan centros de atención de salud, la gente no tiene dinero, se enferma y algunos padecen enfermedades catastróficas y simplemente mueren sin atención. ¿Y por qué? Porque no tienen los recursos suficientes para poder movilizarse de un sector al otro para tener un servicio de salud, porque justamente están desatendidos esas poblaciones por el Estado. Otro de los temas es, por ejemplo, servicios básicos. En la ciudad la gente no entiende a veces que hay otras poblaciones que no tienen acceso al agua potable, el agua sana. La gente tiene que hacer un recorrido largo para ir a un lugar a tener acceso al agua, y es acceso al agua que no es una fuente segura, sino que puede ser incluso agua contaminada. Entonces, esas son las desigualdades estructurales que existen en el país. A veces nos cuesta pensar, pero hay que pensarlo. Hay zonas rurales que no tienen caminos, tienen caminos vecinales nada más, entonces sacan sus productos como pueden, luego tienen que cruzar el río y luego van a sectores un poco más poblados para vender sus productos, pero no hay el tema del precio justo. Entonces muchos agricultores o personas que viven de la agricultura, al no tener un precio justo o un control de los mercados, no tienen condiciones de igualdad para competir con esos grandes productores. Entonces eso hace que la pobreza y la desigualdad estructural que existe en el país somete a ciertas poblaciones
no solamente a la inseguridad o al abandono del Estado, sino justamente a estar tan abandonados que el crimen organizado viene y ocupa esos territorios y violenta esos territorios, ¿no? Sigamos con el reclutamiento por parte del crimen organizado. Todo esto perjudica a nuestra juventud. Las bandas criminales utilizan sobre todo mano de obra barata. Una de las estrategias más efectivas para evitar esto sería intervenir antes de que las organizaciones criminales consoliden dicho reclutamiento. ¿Qué te parece? Bueno, lo principal es que hay que pedirle al gobierno que deje de poner en estas carteras importantes del Estado a sus funcionarios de su grupo económico, porque es gente que no tiene, tendrá idea de negocios, pero no tiene idea de la Constitución y las leyes, ¿no? Es el primer tema. Porque nuestra Constitución, al menos si cualquier ciudadano en general se pone a darle lectura, es una Constitución avanzada, es una Constitución que garantiza derechos. Y al hablar de derechos, estamos hablando de derechos humanos fundamentales, derechos colectivos, derechos de pueblos y nacionalidades, hablamos de derechos de los trabajadores, hablamos de derechos de los niños, de la niñez y adolescencia del Ecuador, de los convenios internacionales. Nuestra Constitución es muy clara en eso, está garantizando y reconociendo incluso los instrumentos y acuerdos internacionales que ha firmado el Ecuador a lo largo de la historia. Pero si un funcionario que asume una cartera de Estado, como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio, en este caso, de lo social, digamos, ¿no? Si ese funcionario o funcionaria al menos lee la Constitución, sabe que tiene que cumplirla y sabe que hay algunas cosas que se deben cumplir por mandato constitucional, incluso en el tema de recursos. Para salud y educación hay unos recursos destinados y hay un porcentaje que se debe asignar del presupuesto general del Estado para cumplir esa regla fiscal. Eso no pasa en el Ecuador, los funcionarios están sometidos al Ejecutivo, a este grupo económico que en este momento gobierna el Ecuador, cuyos intereses están más vinculados al extractivismo. Por eso hay un interés muy fuerte del gobierno en el tema de los minerales, está muy vinculado al tema de sus propios intereses como grupo, que son el tema inmobiliario y el tema de exportación, es lo único que le interesa como grupo. Por eso también hemos podido ver que hay una diferencia también y hay ahora un retroceso de ese apoyo que tenía el gobierno al principio, porque incluso los grupos económicos grandes se han visto afectados de que solo hay una política direccionada a un grupo económico en este momento, ¿no? Entonces, ese abandono del Estado de parte de algunas carteras de Estado, incluso en el tema de deportes, por ejemplo. En el Ecuador tenemos, ¿por qué te voy a decir esto? En el Ecuador tenemos muchísimas personas de muchos sectores, incluso de los sectores más empobrecidos, a los cuales les gustaría acceder a los deportes, porque tenemos figuras importantes del deporte en el Ecuador que han venido de sectores populares con mucho sacrificio y sin ayuda del Estado nos han entregado al Ecuador medallas de oro participando en eventos internacionales. Lo han hecho con mucho esfuerzo propio y de sus familias y de las gentes que creyeron en ellos y nos han dado esas glorias para el país. En ese sentido, si sabemos que hay ese potencial en algunos sectores, en el fútbol, en varias disciplinas del deporte, en el ciclismo, en el boxeo, en muchas otras disciplinas, podríamos hacer que el Estado invierta a través de la Secretaría de Deportes en esos sectores. ¿Para qué? Para que la gente que tiene esa afinidad lo haga. Pero si son deportistas de élite, incluso el Estado invierta en ellos para que ellos puedan salir adelante y estar en espacios internacionales y competir bajo las mismas condiciones que los hacen los otros países, que es protegiendo a sus deportistas. Nosotros hemos visto en el Ecuador que nuestros deportistas no están siendo apoyados, incluso cuando van a eventos internacionales pagan de sus propios recursos que son limitados para ir y representar al país fuera. Entonces, estamos abandonando a nuestros jóvenes, estamos abandonando a nuestros niños y los estamos dejando sueltos
y desprotegidos para que estas bandas del crimen organizado se los lleven y los involucren en temas criminales, cuando deberíamos hacer desde el Estado muchos programas de salud, de educación, de deporte, de cultura, para invertir en esos sectores y ayudarlos y ayudar que la gente más bien saque adelante y desarrolle sus destrezas, que sus destrezas incluso nos pueden ayudar a tener muchas medallas y glorias en el Ecuador a nivel de representación internacional en eventos culturales y deportivos que son más importantes y que son altamente reconocidos. Pero en este caso, en el Ecuador, el ajuste económico ha hecho que el golpe sea para todos los sectores, o sea, a nivel cultural, a nivel deportivo. No hay la inversión que se necesita para poder garantizar que la gente se involucre en temas más productivos y culturales que desarrollan el país. Vamos con las cifras falaces por parte del gobierno nacional. Este régimen miente por cada diente. Por suerte, siempre existe lupa media, ya que no hay evidencia de que aproximadamente 433,000 niños hayan salido de la desnutrición crónica. ¿Qué te parece? Bueno, tendríamos que hacer una auditoría a esas cifras que nos dice el gobierno, ¿no? Porque vemos que no es cierto. Como te decía, 6 de cada 10 niños sufren de pobreza multidimensional. Eso significa también que no tienen acceso a una alimentación adecuada. El gobierno en este caso ha invertido muchísimo dinero en publicidad y en comunicación. Entonces, las carteras de Estado están sometidas al discurso oficial, entonces no vamos a tener transparencia en las cifras. Creo que la Asamblea le está debiendo muchísimo al país porque es la primera instancia, el primer poder del Estado que debería fiscalizar de manera independiente, pero en este momento el gobierno tiene una mayoría que está enfocada en sacar proyectos de ley que favorezcan al Ejecutivo, pero sobre todo al presidente de la República y su familia, en este caso que ellos corresponden a un grupo oligárquico en el Ecuador, en el cual se están beneficiando de proyectos de ley que favorecen sus temas de negocios particulares que son vinculados a la minería y el tema de exportación y el tema inmobiliario. Eso está clarísimo. En todos los últimos proyectos económicos urgentes que se han aprobado en la Asamblea han sido beneficiosos para el grupo económico del presidente Noboa. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti y a las personas que nos escuchan. Hasta la próxima. Gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.